Y listo, bueno, muy bien, pues bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de interpretación del estándar ISO 9001. Vamos a continuar con el numeral 8.5, que son actividades posteriores a la entrega. Y en este caso, para que podamos saber o determinar cuáles son dichas actividades, bueno, el estándar nos dice que al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega, ¿qué quiere decir esto? Que necesitaríamos ver la naturaleza de nuestro producto o de nuestro servicio para poder saber qué es todo aquello que va a involucrar una actividad posterior a la entrega. En pocas palabras, a lo que comúnmente llamamos una garantía, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer servicios de mantenimiento a equipos, bueno, pues entonces en mi contrato desde el principio debería de existir unas cláusulas relacionadas con estas actividades posteriores a la entrega. Es decir, si el usuario detecta alguna falla en el equipo, pues tiene que ser notificada en las siguientes, no sé, por ejemplo, podríamos decir en las siguientes 48 horas. Si la falla no se detecta en este tiempo, pues entonces se da por aceptado el servicio y hasta ahí llegamos, ¿no? Si a lo mejor el usuario dijera una semana o 15 días después, ¿sabes qué? Que volvió a fallar el equipo, bueno, pues entonces ahí le tiene que quedar claro desde el principio que eso ya no entra como garantía y tendría que ser atendido como un servicio independiente, como otro mantenimiento al equipo, ¿de acuerdo? Ya sea preventivo o correctivo. Hasta aquí voy bien, es por dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Todos hemos comprado en algún momento alguna computadora, algún refrigerador, cualquier otro equipo, a lo mejor, por ejemplo, de línea blanca. Y entonces también estos equipos nos dice, el de la tienda nos dice que nos tiene que sellar la hojita de la garantía, porque a lo mejor solamente ellos nos dan un mes de garantía para cualquier falla y posteriormente, después de ese mes, habría que ver que se tiene un año, por ejemplo, con fabricante, ¿no? Y casi todos los equipos, refacciones, línea blanca, computadoras, televisiones, cualquier cosa que sea, los teléfonos celulares, por ejemplo, cualquier equipo que sea de un uso rutinario, podríamos decirlo así, tienen unas leyendas que tiene que ver con estas actividades posteriores a la entrega y que normalmente le llamamos garantías. Entonces, ¿cómo saber qué tiempo podemos darle? Bueno, entonces, nosotros como dueños de proceso, como conocedores de esa naturaleza de los procesos, tendríamos que analizar la naturaleza de nuestro producto o servicio y para ello tenemos que considerar los requisitos legales y reglamentarios que le aplican a nuestro producto o servicio, cuáles podrían ser las consecuencias potenciales no deseadas asociadas al producto o servicio. Por ejemplo, ¿no? Que la computadora presente alguna falla de funcionamiento de software o de hardware, ¿no? Y que bajo esas condiciones se aplicará una posible garantía. ¿Qué pasa con un teléfono celular? Lo mismo sucede, ¿no? Nos dicen que para defectos de funcionamiento tenemos tanto plazo de garantía. Sin embargo, si yo llego y le digo, ¿y sabes qué? Que mi teléfono no prende. ¿Qué es lo que normalmente ellos van a hacer? Ah, bueno, déjenoslo, le vamos a hacer una revisión. Y como ellos ya, o como el prestador del producto o servicio debe de tener el personal competente para revisar estas situaciones, tiene que saber distinguir si efectivamente es Está más caro. una falla de funcionamiento o de producto o servicio y entonces procede estas actividades posteriores a la entrega o si fue porque a lo mejor el equipo se mojó. Entonces ya no es un defecto de fabricación y por lo tanto se deslinda el productor, ahora sí que el generador del producto o servicio se deslinda de esa responsabilidad de aplicar esas actividades posteriores a la entrega. Pero eso debe quedar bien descrito, ya sea desde el contrato inicial, si somos un prestador de producto o servicio, o bien si somos a lo mejor alguien
A lo mejor no va a tener contacto directo con el cliente, sino vamos a hacer a través de intermediarios, distribuidores, por ejemplo, las televisiones, computadoras, etcétera. Normalmente agregan una hoja como un instructivo. Entre ellos a lo mejor vienen todas las instrucciones de uso y adicionalmente vienen las condiciones para la garantía, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos asegurarnos que quede bien clarito desde que estamos diseñando nuestros procesos de producción o nuestros procesos de prestación de servicio. Por eso es que antes de otorgar un producto o servicio, también deberíamos de tener ya cubierto este alcance de actividades posteriores a la entrega, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa nos dice el estándar? Bueno, pues tienes que considerar la naturaleza, el uso que le van a dar a tu equipo o al servicio, la vida útil prevista para esos productos o servicios, ¿no? Por ejemplo, pues aquí los que se dedican a fabricar productos como de... Es más palpable en un medicamento, en un alimento, en algo que se le asigna fecha de caducidad, porque ahí, a través de protocolos de estabilidad, pues se asigna un tiempo en el cual se prevé que sea útil el producto, ¿no? Ahora bien, para los servicios, pues a lo mejor esta cuestión no aplica, pero aún así no queda descartado porque a lo mejor... pues no sé, puede haber algún servicio que sí aplique cierta garantía, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los servicios de albañilería o de remodelación de casas, ¿no? Que la pared que le estoy haciendo no va a tener filtración de humedad y que le voy a dar a lo mejor, no sé, 2 meses de garantía para que vea que el muro no se cae, etcétera, etcétera, y que entonces a partir de ese tiempo, pues ya le va a permanecer hasta que no lo golpeen, o es de tiempo de vida útil permanente hasta que no lo golpeen o lo rompan de una manera intencional, ¿no? O con una fuerza excesiva. Bien, también dice que necesitamos considerar los requisitos del cliente, y, por supuesto, pues toda esa información que se ha obtenido de manera estadística a través del tiempo por la retroalimentación de nuestros clientes, ¿no? A lo mejor este punto podría incluir si estamos apenas aperturando el establecimiento, pues podría involucrarse a través de cierto tiempo mientras recabamos la información. A veces las empresas ya funcionan y apenas estamos diseñando el sistema de gestión de la calidad. Bueno, pues si ya hay información anterior, pues podemos usar toda esa información de base para poder tomar las decisiones donde vamos a documentar cuáles serían las actividades posteriores a la entrega que le corresponden a mi producto o servicio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, bueno, continuamos. Aquí la nota del estándar nos dice que estas actividades pueden incluir acciones por las condiciones de garantía, a lo mejor algunas obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento o servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. ¿Cuándo aplica esto? Por ejemplo, vamos a suponer que yo les vendo no sé, por ejemplo, les voy a vender un automóvil, ¿no? Y yo les digo que parte de garantizar el buen estado del vehículo, pues yo necesito que traigan el equipo, el auto, a los mantenimientos mínimo por los 2 años de garantía que les estoy dando, ¿no? O por los 3 años de garantía que les estoy dando. ¿Para qué? Para que así ya lo hago una obligación contractual y no vienen y me dicen que el carro falló por alguna situación y pues a la hora de revisar dirá, es que ustedes les cambiaron las balatas y como le cambiaron las balatas, no eran las correctas y se dañó el disco y por eso ahora trae esa falla en los frenos, por decir algo. Entonces, a veces como no cumpliste con esa obligación contractual de traerme tu vehículo a los mantenimientos conmigo, entonces ya no te puedo hacer válida la garantía. ¿Por qué? Porque alguien más le metió mal. Alguien que
pues no sabemos si tiene la competencia, pero ya vemos un daño aquí secundario. ¿Me voy explicando? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya más o menos les va quedando claro cómo poder incluirlo en su sistema. Por ejemplo, en tu caso, Walter, ¿cuáles podrían ser las actividades posteriores a la entrega? Actividades posteriores. O sea, ¿qué garantías le podrías dar a tus clientes a los que les entregas un producto? mm, pues la calidad y la integridad, ¿no? Del producto. Eh, pues sí, la calidad y la integridad, pero al momento que tú estás entregando. Sí, Mm, porque imagínate que tú entregas, le revisan que traiga número que tenga número de lote, caducidad, que venga el paquete o la cajita o el empaque secundario íntegro, que no esté mojado, que no esté roto, que cumpla con la temperatura con la que está llegando. Pero si yo te hablo y te digo, oye, Walter, fíjate que el producto que tengo aquí en mi almacén está arriba de los 30 grados Celsius. Entonces te lo voy a regresar porque pues, se recibió mal. ¿Tú podrías cubrir una actividad posterior a la entrega? pues sería una devolución, ¿no? No, ya no, porque tú entregaste bien. Cuando yo te entregué, todo estuvo bien. O sea, ya posteriormente, si salió de temperatura, pues ya estaba bajo tus condiciones, bajo tu responsabilidad. Yo no te puedo aceptar una devolución. Ajá. Ahora, Ujú. ¿en qué momento sí te puedo aceptar una devolución? Ah, eso es lo que tú tendrías que poner en tu sistema de gestión con base en el análisis de estos incisos, ¿no? Que a lo mejor, no sé, que a lo mejor resulta que haya un boletín de ese producto ante Secretaría de Salud y aún así me lo vendiste, pues allí sí, porque si tú no lo habías visto y a mí yo no lo había visto y me lo rechazaron porque está boletinado ese producto, pues va para atrás, te lo regreso. Allí sí, pero porque no venga en condiciones de temperatura o porque a lo mejor venía toda una caja mojada. O sea, ustedes tienen que ver ahí cómo protegen a su organización para decir clarito bajo qué condiciones puedo aceptarte una devolución. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y en qué tiempo? Entre estas condiciones hasta podrían ser en qué tiempo voy a poderte recibir. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que compramos un celular, te dice, ah, no, pues tienes 30 días de garantía en tienda y posteriormente, pues ya tendrías que verlo directamente con el fabricante. Ahí te están limitando a un tiempo, ¿no? En el que si tú después de 30 días ya no vienes y me haces una aclaración, yo ya me deslindo y pues ya arréglatelas como puedas. Así nos dicen casi casi. ¿No? Perfecto. Bien, en este caso, otra vez, cuando estemos otorgando el servicio o estemos fabricando nuestros productos, ¿no? Es importante que se haga también un control de cambios. Este control de cambios puede estar vinculado a lo que ya habíamos visto con una solicitud de cambio o no necesariamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy fabricando, no sé, por ejemplo, gel para cabello, ¿no? Y resulta que ese gel para cabello debe tener cierta viscosidad o cierto pH. Y entonces resulta que como ya preparamos las materias primas de acuerdo a la especificación, pues el pH no me da. Y entonces necesito agregar algún componente adicional para alcanzar el pH óptimo, ¿no? Entonces, ese cambio que estoy haciendo ya durante la fabricación debe ser registrado en el documento maestro para que también sirva de análisis para la gente que se dedica a analizar, no sé,
las estabilidades, lo que sea, aseguramiento de calidad, pongámosle así, pues tenga sus antecedentes de cuántas veces la gente en producción tiene que estar ajustando el pH, ¿no? Por decir algo. ¿Me voy explicando? Entonces, este requisito me dice que la organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o prestación del servicio en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad de los requisitos. Entonces, mi proceso debería permitir ciertos ajustes, ¿no? Y si a lo mejor no los permite, bueno, pues ya que me estoy enfrentando, parte de la mejora continua es que debería de abrirse para saber en qué condiciones se puede hacer algún ajuste o algún cambio en la producción. ¿Hasta aquí voy bien? Y como se los digo, dice, la organización debe conservar la información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios. En este caso, aseguramiento de calidad tendría que ver en cuántos lotes de producción de este gel tuvimos que agregar un poquito más de algún componente para poder alcanzar alguna especificación del producto, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues ese análisis tiene que estarse documentando. Y luego también dice, bueno, pues debe de haber una descripción de las personas que autorizan ese cambio y de cualquier acción necesaria que surja de esta revisión de las incidencias que hemos tenido durante la producción o prestación del servicio. ¿Hasta aquí muy bien? ¿Sí lo van trasladando ustedes a su sistema de gestión? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, ya estamos en la parte en la que ya hicimos toda la producción y ahora viene ya la liberación. Entonces, otra vez, necesitaríamos tener documentado, dice, es responsabilidad de todos los implicados, implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas. Este requisito es un poco ambiguo, pero a la vez es súper específico. ¿Por qué? Porque no nos dice si a la entrada o a la salida, ¿no? No nos dice si es una o dos etapas. No nos dice si son 3 o 4 o una nada más. O sea, aquí no, aquí usando el enfoque a procesos, nos dice, de acuerdo a tu proceso y los riesgos involucrados, ¿cuáles son esas etapas que tú necesitas monitorear o controlar para verificar que tu producto o servicio cumple con los requisitos definidos desde el 8.1? ¿Se acuerdan que desde el 8.1 hicimos una especificación de producto o servicio? Bueno, contra esa especificación, lo que ya tenemos físicamente es lo que se tiene que estar comparando. ¿De acuerdo? Y ustedes sabrán si ponen una lista de verificación, si hay que hacer un análisis químico, físico-químico, microbiológico, a lo mejor hacerle una revisión de dimensiones, no sé, dependiendo de lo que la naturaleza del proceso. Por eso dice, debe implementar disposiciones planificadas, es decir, que con base en el análisis de mis procesos, voy a saber cuáles son esas etapas en las que tengo que implementar ciertos controles. ¿Voy bien hasta aquí? Y entonces me dice que no puedo liberar el producto o el servicio al cliente si no es que antes hice esta revisión, hasta que se hayan complementado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Ahora bien, si se libera y no cumplió al 100% de estas disposiciones planificadas, el producto o servicio puede ser aprobado de otra manera, ya sea por una autoridad pertinente, por ejemplo, la alta dirección, por ejemplo, a lo mejor algún comité de revisión del producto o aseguramiento de calidad, etcétera. Pero si fuera el caso, también tendría que decir quiénes son estas autoridades pertinentes que en dado momento podrían aprobarme la liberación del producto o del servicio, ¿no? Y aquí me dice, y cuando sea aplicable por el cliente. Sí, adelante, Paloma. En este caso, por ejemplo, si lo autoriza Dirección General o el gerente, ¿tiene que haber un documento? Claro, debe haber alguna firma
en donde está autorizando esa desviación al proceso, ¿no? Pero por eso desde tu procedimiento para la liberación del producto o servicio tendrías que decir bajo qué condiciones lo va a hacer, ¿no? Y en tu formato, ¿no? Donde ya libera, tiene que haber a lo mejor un espacio cuando diga que va a ser autorizado bajo concesión, ¿no? A eso se le llama cuando no cumple todo y se aprueba de alguna otra manera, se le denomina que se aprueba bajo concesión, ¿no? Y entonces tendríamos que poner ahí quien nombre y firma de preferencia de aquel que está autorizando esa concesión de liberar el producto o servicio aún y que no ha cumplido al 100% esas disposiciones planificadas, obviamente pues para respaldarnos a nosotros mismos como responsables del proceso o para respaldar a la empresa o para respaldar lo que se tenga que respaldar, pero sí debe haber evidencia documentada. Gracias. Sí, gracias a ti. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se van imaginando dónde debe estar documentada toda esta parte? Y bueno, dice que todos somos responsables de conservar la información documentada sobre esta liberación del producto o servicio. Obviamente, cada quien desde su cancha, ¿no? Yo soy responsable se liberó a mí hasta, no sé, por ejemplo, el granel, yo tengo lo que me tocaba a mí era liberar el granel, yo tengo mis registros de liberación de granel. La otra etapa a lo mejor tiene la liberación del producto terminado, bueno, ahí tiene sus registros de liberación de producto terminado. A lo mejor otra etapa tiene los resultados del acondicionamiento en el empaque secundario, bueno, pues ese tendrá sus registros de liberación de empaque secundario, ¿no? Otro a lo mejor en el almacén, de cuando pasa al almacén, bueno, otros registros, y así sucesivamente. Por eso dice aquí que es responsabilidad de toda la organización, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Y luego dice, la información documentada que necesitamos conservar al menos debe de incluir la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Por eso hace rato aquí les decía que podríamos usar a lo mejor una lista de verificación donde vamos diciendo criterio por criterio si el producto o servicio va cumpliendo. Y entonces, ahora sí, esa lista de verificación me sirve como evidencia de que todo se cumplió conforme a lo planificado. Si es necesario a lo mejor adjuntarle imágenes, por supuesto, pues hay que adjuntarle fotos del producto físico o del servicio físico, pues entonces se adjunta, pero es toda la evidencia que ustedes consideren que es necesaria para evidenciar la conformidad con esos criterios de aceptación, ¿no? Y por otro lado, también es muy importante conservar quiénes son las personas que están autorizando la liberación. Aquí es donde está la respuesta a tu pregunta, ¿no? Se autorizó conforme a procedimiento porque cumplió con las disposiciones planificadas, perfecto. Aquí están las firmas en mi lista de verificación donde paso a paso se fue autorizando, pero también debo tener un apartado donde diga si no se cumplió, bueno, qué acciones tomé y si alguien más liberó por concesión, entonces también va la firma de la persona que libera bajo concesión el producto o servicio. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Ok, ahora, Sí. el siguiente requisito establece, vamos a suponer que liberamos un producto o servicio, pero que no necesariamente cumplía con los requisitos, ¿no? Entonces aquí es donde entra el siguiente requisito, que es el 8.7, control de salidas no conformes. Y aquí me dice, la organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, y aquí me quiero regresar al enfoque a procesos, porque cuando el estándar nos dice la organización debe asegurarse de que las salidas, no necesariamente me está hablando a lo que decíamos acá del producto final, porque aquí ya es liberación del producto o servicio. Aquí se enfoca en todas las salidas de todo la secuencia de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, cada cajita, cada salida de cada cajita puede estar sometida a este control de salidas no conforme. Y por supuesto es responsabilidad de cada líder de proceso o de cada etapa de proceso, ¿de acuerdo? Y entonces, necesitamos tener un control de estas salidas no conformes de tal manera
que tengamos un mecanismo para identificar primero cuáles son esas salidas no conformes o cuáles pueden ser esas salidas no conformes, ¿de acuerdo? Aquí se vincula mucho con el impacto que puede tener un riesgo no gestionado satisfactoriamente. Puede estar relacionado, pero hay que tener cuidado que nuestra gestión de riesgos no nada más se enfoque en salidas no conformes, ¿de acuerdo? No sé si me explico en esa parte, pero es muy importante que siempre como necesitamos saber cuáles son las salidas no conformes, ¿no? Es muy importante que con el enfoque a procesos estemos diciendo qué podría ser que cada salida o que esta salida pudiera salir mal o pudiera ser no conforme. Y entonces ya desde ahí yo puedo identificar cuáles pueden ser las que voy a identificar como salida no conforme y por supuesto cuando salga pues debe de tener un control para prevenir que se use o se entregue de manera no intencionada. ¿Nos queda claro este requisito? Muy bien. Y entonces me dice que la organización debe tomar las acciones adecuadas. Cuando dice adecuada, a veces pareciera ambiguo esta palabra, pero adecuada quiere decir que debe de ser acorde a la naturaleza del problema, ¿de acuerdo? A la naturaleza de la no conformidad. Y entonces la organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad del producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos al enfoque a procesos, déjenme ir a una cajita del enfoque a procesos. Fíjense bien, ¿eh? Dice que necesitamos considerar la naturaleza de la no conformidad y también su impacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa si esa salida no conforme fue desde aquí, vamos a suponer que haya salido aquí luego en la primera etapa, no importa que haya sido al principio o que haya sido en medio, por ejemplo, no importa que haya sido aquí o que sea hasta acá, ambos pueden tener un impacto muy grande sobre mi salida final, sobre el producto o servicio que ya voy a estar entregando. Y es por eso que este requisito me dice que cuando yo tenga una salida no conforme, necesito considerar su impacto sobre el producto o servicio que estoy teniendo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. Ok, Adriana, ahorita te voy a contestar la pregunta, ¿de acuerdo? Voy hacia allá. Muy bien. En este caso dice, esto se debe aplicar también a los productos o servicios no conformes detectados después de la entrega, ¿de acuerdo? Entonces, no importa si yo lo detecto en mi área de producción, ya es una salida no conforme porque tenemos un enfoque a procesos. Pero todavía es peor si yo ya le entregué el producto o servicio al cliente y me estoy percatando que hubo una salida no conforme. Entonces, también necesito tomar las acciones, no porque ya se lo entregué. Pues ya le entregué al cliente el producto y no se ha quejado, pues ya, no importa, ya. No, o sea, si después de haber entregado el producto o servicio al cliente nos percatamos de que hubo una salida no conforme, hay que considerar qué hacer una vez que ya el cliente tiene nuestro producto o servicio. Y por lo tanto, aquí es donde, por ejemplo, el famoso retiro de producto del mercado, ¿no? ¿Dónde hemos visto esos ejemplos de retiro de producto del mercado? En la industria farmacéutica. Eso es pan de cada día,
está revisando las alertas sanitarias, porque tan solo me parece que el viernes hubo 2 alertas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el área de alimentos. Recientemente, no me acuerdo en qué tiempo, pero es muy cercano, hubo una notificación de que había contaminación de huevo Kinder. No sé si ustedes escucharon esa notificación, pero hubo una alerta sanitaria porque el huevo Kinder estaba contaminado y pedían al público en general que no se comprara ese producto, ¿no? Y lo mismo pasa también, por ejemplo, con los autos, ¿no? Hay veces que sacan en el diario oficial o en muchos medios donde dicen que tal modelo de tal vehículo tiene que enviarse a la agencia, a cualquier agencia cercana, porque van a revisar cualquier cosa, ¿no? Y entonces dicen hasta el modelo, marca y tipo de auto que tiene que ser enviado a la agencia para revisar si lo hayas comprado o no en esa agencia, ¿no? Esos son los famosos retiros de producto. ¿Por qué? Porque se percataron después de que entregaron el producto de que había una posible salida no conforme en sus procesos. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien, entonces necesitamos medir nuestros productos para identificar, nuestros procesos para poder estar identificando estas cuestiones. ¿Cómo medimos nuestros procesos? Bueno, pues a través de sus propios indicadores de desempeño, como fue el caso de, por ejemplo, de los indicadores que pusimos en la ficha de proceso. Ahí ya se puede ir monitoreando y entonces podemos tener toda esta información, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos esas salidas no conforme? Bueno, pues la recomendación, lo vamos a ver ahorita en el numeral 10, cuando estemos hablando de las no conformidades, porque una salida no conforme, pues como su nombre lo dice, es una no conformidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es una no conformidad? Es un incumplimiento a un requisito, cualquiera, llámese el requisito del cliente, llámese un requisito legal o reglamentario, o un requisito del propio proceso, o un requisito del sistema de gestión de la calidad, o un requisito de cualquier parte interesada, ¿de acuerdo? En fin. N requisitos que aplican a nuestros productos o servicios, y entonces, para poder identificar la causa de esa no conformidad, vamos a ver más adelante que nos requiere aplicar al menos alguna técnica de análisis. En mi caso, bueno, hay muchísimas, pero en mi caso yo las que me gusta utilizar, porque son sencillas y bien aplicadas, nos dan muchísima información, es la lluvia de ideas, ¿no? Esa lluvia de ideas la podemos agrupar en un diagrama causa-efecto para poder ver si hay, no sé, posibles causas similares o que a lo mejor una causa llevó a la otra, entonces tengo una subcausa, ¿no? Entonces se agrupan en este diagrama causa-efecto y entonces puedo llegar a una conclusión más objetiva. Ahora bien, la pregunta que me hacía Adriana, que cómo implementar un diagrama causa-efecto. Bueno, en el manual que les mandé desde el principio, ahí vienen paso a paso cómo poder implementar un diagrama causa-efecto. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden revisar bien detallado, porque en ese manual se los puse lo más detallado posible, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Me dice, la organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras. Lo primero que me está pidiendo es que aplique una corrección, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es una corrección? Por definición, de acuerdo con la ISO 9000, una corrección es una acción tomada para eliminar la no conformidad detectada. Y a lo mejor no me dice mucho esa definición.
Si lo mando a este esquema, imagínense que ese iceberg representa la salida no conforme o la no conformidad. Y entonces esa no conformidad puede ser nada más esto que alcanzamos a ver. Es la no conformidad. Y entonces esa corrección me está diciendo que por definición es acción tomada para eliminar la no conformidad, es decir, la borré. ¿Cómo la puedo borrar? Ah, que ¿sabes qué? Que el error fue que entregamos un informe mal, ok, lo corregimos, ¿no? O que la no conformidad es que un instrumento no está calibrado, ok, lo saco de uso y utilizo otro. Entonces estoy borrando la no conformidad, ¿de acuerdo? Eso es meramente la corrección. Pero siempre estamos obligados a separar esa no conformidad, contenerlo de alguna manera, y aquí me estoy refiriendo un poco a la gestión de riesgos. ¿Se acuerdan que dijimos, yo ya hice todas las acciones preventivas para evitar que ese riesgo me incurra en un problema? Ese problema es esa no conformidad. Ah, pero si aún así me pasa, ¿cuáles son las acciones para contener? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿No? Entonces, ¿cuál es la contención? ¿Qué es lo que me va a ayudar a que ese problema no se siga presentando en otros productos o servicios? Bien, también podemos optar por la devolución o suspensión de la provisión del producto o servicio. Y luego, si es necesario, si ya se detectó que el producto o servicio ya se le entregó al cliente, ¿mi obligación cuál es? Informarle al cliente. Si la salida no conforme está todavía dentro de mis procesos y logro contenerlo, repararlo y hacer que todavía entregue las cosas bien con mi cliente, entonces no necesito informarle. Pero si el producto ya salió con el cliente, entonces sí. No puedo decir, ah, no, ya se lo entregué, pues ya hay que se haga bolas. No, yo necesito informarle al cliente, ¿de acuerdo? Y a lo mejor el cliente me diga, no, no hay problema, no me afecta. Puedo obtener la autorización para su aceptación bajo concesión. Dijimos que ¿quién puede hacer esta concesión? La puede hacer cualquier autoridad, el propio cliente, ¿no? Y la autoridad puede ser interna o externa, ¿no? Puede ser la alta dirección, el jefe de aseguramiento, el gerente, etcétera, el que tenga la atribución para hacerlo. Estuvimos comentando hace rato. ¿De acuerdo? Y entonces, también necesitamos verificar que ahora sí exista conformidad con los requisitos cuando corregí las salidas no conformes. ¿De acuerdo? Hasta ahorita yo sigo en este punto de atender mediante una corrección la no conformidad. Ok, ya lo corregiste. Entonces, ahora sí ya está apto para ser usado. ¿Ya es conforme con los requisitos? Ok, entonces se libera. Si no, no se libera. Tendremos que aplicar acciones correctivas. Y entonces, como acción correctiva se define como la acción tomada para eliminar, no la no conformidad, sino ahora es la causa de la no conformidad. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, me obliga a ver hacia abajo cuál es la causa que originó esta no conformidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces, ahorita que vayamos al numeral 10, nos vamos a regresar a este diagramita para que entendamos cuál sería el proceso de implementación de una acción correctiva, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí con las salidas no conformes, con lo que nos obliga
digamos, a prever que no haya salidas no conformes y que si hay salidas no conformes, ¿cómo las tenemos que atender? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, está bien. Perfecto, muy bien. Ahora sí, me voy a ir al seguimiento, medición, análisis y evaluación, ¿de acuerdo? Me dice que la organización, perdónenme, me voy a terminar hasta aquí y voy a pausar la grabación para volverla a empezar, ¿de acuerdo? Bien, con esto entonces estamos terminando el numeral 8, que es prácticamente la operación, el control de la operación de nuestro sistema de gestión de la calidad. ¿Sí logramos ver cómo se implementa en el sistema? ¿Cómo podemos irlo atendiendo?